Se despertaba todos los días antes del amanecer, no por disciplina ni por elección propia, sino por costumbre, pues había aprendido que la oscuridad es más benigna con cuerpos como el suyo. En la tenue luz de la cocina, sus brazos anchos no llamaban la atención. Sus manos, gruesas y agrietadas por el trabajo, parecían solo manos, y el silencio de la madrugada no tenía ojos que midieran su cintura, ni boca que comentara cuánto espacio ocupaba en el mundo. Marta vivía en una casa que no era suya, en una finca que no era suya, en una vida que parecía diseñada para otra persona, alguien más delgada, más guapa, más deseable. Cuidaba de los hijos de doña Elena, la viuda adinerada del municipio de São Roque das Palmeiras. El pueblo era demasiado pequeño para ocultar secretos y demasiado grande para que a nadie le importaran los suyos. Había 3 niños. Pedro, de 9 años, con la mirada seria de quien ya entendía que el mundo no es justo. Ana Luisa, de 6, que aún creía en las hadas, pero empezaba a dudar. Y Tomás, de 3, que llamaba a Marta Tata, porque era la primera palabra que aprendió a decir, incluso antes de mamá, y doña Elena nunca se lo perdonó. Doña Elena no era cruel como cabría esperar. No gritaba, no pegaba, no humillaba con palabras duras delante de las visitas. Su crueldad se hacía a base de suspiros, de miradas fijas al plato de Marta a la hora del almuerzo, de frases que empezaban con «no es que quiera hacer daño, pero…» y terminaban con algo que dolía durante días. «Marta, ¿no crees que deberías comer menos arroz? Lo digo por ti, querida. Ningún hombre te mirará así». O, cuando un visitante preguntaba quién era esa joven, doña Elena respondía en voz baja, como disculpándose: «Es Marta. Cuida a los niños, pobrecita. Tiene un corazón enorme y también un cuerpo enorme». Y se reía, siempre se reía, y las visitas se reían con ella. Y Marta también sonreía, porque había aprendido que sonreír duele menos que llorar delante de los demás. Tenía 32 años. Nunca había salido con nadie. Nunca la habían besado. Nunca la habían elegido para bailar en un festival de junio, ni para ser la pareja de nadie en ninguna ceremonia de graduación. En la escuela me sentaba atrás. En las fiestas me quedaba... Se sentó cerca de la mesa, no porque quisiera comer, sino porque era el único lugar donde su presencia cobraba sentido a los ojos de los demás. La gordita cerca de la comida era casi un chiste. Nunca se quejó, nunca gritó, nunca dijo que le dolía. Simplemente tragó saliva, como lo tragaba todo, en silencio, con una sonrisa que nadie percibió como una armadura. Su habitación estaba al fondo de la casa, pasando el lavadero, en una habitación que antes había sido un trastero. Doña Elena mandó poner una cama, un ventilador viejo que hacía más ruido que viento y una cortina fina en lugar de la puerta. «Por ahora», dijo doña Elena al llegar hace 5 años. El por ahora nunca terminaba. Marta colgó una imagen de la Virgen en la pared, una foto de su madre, ya fallecida, y un pequeño espejo redondo que evitaba mirarse directamente. A veces, por la noche, antes de dormirse, se pasaba lentamente la mano por la cara, como intentando reconocer a alguien que no conocía. Imaginaba cómo sería despertar y ser otra persona, no necesariamente delgada, solo vista, solo notada por algo más que la forma de su cuerpo. Los niños la amaban como solo ellos saben amar, sin filtros, sin calcular, sin vergüenza. Pedro le pedía que le contara cuentos antes de dormir y le apretaba la mano con fuerza, como si temiera que desapareciera. Ana Luisa peinaba a Marta con un cepillo de muñeca y decía que era la princesa más hermosa del reino. Y Marta reía y lloraba a la vez, en su interior, en un lugar que nadie podía ver. Tomás simplemente no se separaba de su lado. Dormía en su regazo, comía en su regazo, lloraba y solo se detenía en su regazo. Cuando doña Elena intentaba levantarlo, el niño extendía sus bracitos hacia Marta y la cara de Elena se cerraba como un portazo al viento. «Consientes demasiado a ese niño», decía Elena. Pero ambas sabían que no era consentir, era amor, y eso era precisamente lo que Elena no soportaba, que sus hijos quisieran a esa mujer gorda, sin educación, sin apellido, sin belleza, más que a su propia madre. Elena nunca lo dijo en voz alta, claro, pero Marta lo sentía. Marta siempre lo sentía todo, porque los invisibles desarrollan una capacidad auditiva, sobrehumano. Oye lo que no se dice, ve lo que no se muestra, y lo soporta todo sin decir una palabra. Llegó un martes de septiembre. El camión se detuvo frente a la finca cerca del mediodía, levantando una nube de polvo rojo que teñía el aire como si la tierra misma sangrara. Era un camión viejo, con la pintura descascarada, que transportaba herramientas, postes y rollos de alambre. Doña Elena había contratado a alguien para reconstruir las cercas de la propiedad, que llevaban meses desmoronándose. El hombre bajó del camión lentamente, con el sombrero calado
las botas gastadas y la camisa descolorida abierta a la altura del pecho. Tenía las manos grandes, el rostro quemado por el sol y una vieja cicatriz que le recorría desde la ceja izquierda hasta la mitad de la mejilla, como un río seco dibujado en su piel. Se llamaba Elías. Marta estaba tendiendo la ropa cuando lo vio. No sintió nada especial. No había música, ni temblores, ni ese escalofrío que prometen las telenovelas. Simplemente lo miró, lo registró y volvió a tender la ropa. Hombres así no miraban a mujeres como ella. No era amargura, era un hecho estadístico de toda su vida. Elías tenía 44 años, una ex esposa que lo había dejado por un granjero más rico, 2 hijos que vivían con su madre en Mato Grosso do Sul y a quienes veía una vez al año, cuando tenía suficiente dinero para el autobús. Llevaba una foto de ellos en el bolsillo, arrugada de tanto doblarla y desdoblarla. Hablaba poco, comía lo que tenía, dormía donde le decían, trabajaba como si trabajar fuera la única oración que sabía recitar. Al llegar a la granja de doña Elena, miró a su alrededor, evaluó la magnitud del trabajo con la mirada y simplemente dijo: «Se puede hacer en 3 semanas, si el tiempo acompaña». A Elena le gustaba, no él en sí, sino lo útil que era. Un hombre tranquilo, trabajador, sin exigencias. De esos que contratas, usas y olvidas. Le dijo a Marta que preparara un plato de comida y lo llevara al corral, donde él montaría su campamento temporal. «Llévalo allí y vuelve rápido. No pierdas tiempo charlando». Marta lo llevó. El plato pesaba menos que el silencio que los separaba. Colocó la comida sobre un barril volcado y dijo, sin mirarlo a los ojos: «Si necesitas más, solo dilo». Y le dio la espalda. Elías miró el plato. Luego la miró a ella, que se alejaba con ese paso pesado y apresurado de quien quiere desaparecer. No dijo nada, pero no le quitó la vista de encima hasta que desapareció detrás de la casa. Al principio, la rutina era mecánica. Marta traía la comida, recogía el plato y regresaba. No hablaban más de lo necesario. Elías le agradecía con un gesto. Marta respondía con otro. Era un diálogo de gestos, un lenguaje de personas que habían aprendido que las palabras son caras. Pero había algo ahí, bajo el silencio, que ninguno de los dos podía nombrar. Elías empezó a notar que la comida siempre estaba bien preparada. El arroz esponjoso, los frijoles sazonados con un sabor que recordaba a casa, la carne asada en su punto y siempre una pieza de fruta de postre. Un día encontró una servilleta cuidadosamente doblada debajo del plato, como si ese mínimo gesto fuera una carta que no necesitaba palabras. Al 5.º día, Peter apareció en el corral. Observó a Elías trabajar desde lejos, con esa curiosidad seria que solo posee un niño sin padre. Elías fingió no verlo. Siguió martillando estacas, pero cuando el niño se acercó y preguntó: «¿Para qué es eso?», Elías se detuvo, se quitó el sombrero, se secó el sudor de la frente y respondió con una voz ronca que parecía provenir de lo más profundo: «Para mantener unido lo que quiere separarse». Pedro se sentó cerca y se quedó allí toda la tarde. Al día siguiente regresó, y al siguiente, y al siguiente. Ana Luisa llegó un miércoles trayendo un dibujo que había hecho de un caballo. Torcido, desproporcionado, hermoso como solo lo es el dibujo de un niño. Elías miró el dibujo con una atención que la niña no estaba acostumbrada a recibir de los adultos. «Hermoso caballo», dijo. «¿Tiene nombre?». Ana Luisa sonrió. «Trueno». Elías le devolvió el dibujo y dijo: «Trueno es el nombre de un caballo feroz. Este parece feroz». La niña corrió a decirle a Marta que al hombre de la cerca le había gustado Trueno. Marta escuchó, sonrió y sintió una sensación extraña en el pecho, una especie de calor que no provenía de la estufa. Tomás fue el último en acercarse. Un día se escapó del recinto y se tambaleó hasta el corral con sus patitas regordetas y decididas. Cuando Elías lo vio, dejó caer el martillo y se quedó quieto, observando a la pequeña criatura que se acercaba con los brazos abiertos. Tomás se detuvo frente a él, levantó la vista con sus enormes ojos y dijo: «Regazo». Elías tragó algo que no era comida. Miró a su alrededor, como pidiendo permiso a alguien que no estaba allí. Luego se agachó, cogió al niño y lo puso en su regazo. Tomás apoyó la cabeza en su hombro y se quedó allí, en silencio, como si hubiera encontrado un lugar que ya conocía. Cuando Marta apareció buscando a Tomás y vio esa escena, se detuvo. No dijo nada. Se quedó allí, con las manos mojadas con agua de fregar, observando a un hombre grosero y silencioso, que sostenía a un niño que no era suyo como si fuera lo más preciado del mundo. Y algo dentro de ella, algo que llevaba 32 años encerrado, emitió un sonido. No fue un chasquido, fue más bien un crujido, lento, profundo, irreversible. Desde ese día comenzaron las conversaciones, no de repente ni con intensidad, sino como una llovizna que empieza desapercibida y de repente lo empapa todo. Marta cogía su plato y se quedaba 1 minuto más, luego 2,
luego 5. Elías contaba historias del camino, no con orgullo, sino con la cansada honestidad de quien ha dormido en muchos sitios y no ha llamado a ninguno su hogar. Hablaba de sus hijos con la voz entrecortada. Hablaba de su exesposa sin resentimiento, solo con la tristeza que surge cuando aceptamos haber perdido algo que quizá nunca fue realmente nuestro. Marta escuchaba. Y escuchando, sabía cómo hacerlo mejor que nadie. Una noche, después de que los niños se durmieran, Marta salió por la parte de atrás y entró en el corral. No supe por qué. No tenía excusa, ningún plato que llevar, ninguna razón que pudiera explicarse sin avergonzarse. Elías estaba sentado en un taburete, remendando una vieja silla de montar a la luz de una linterna. Al ver a Marta acercarse, no pareció sorprendido. Simplemente apartó una caja para hacerle sitio. Ella se sentó, y se quedaron allí, en silencio, escuchando a los grillos y el viento en sus brazos, eucaliptos durante casi una hora, sin decir una sola palabra. Y esa hora fue la más gratificante que Marta había experimentado jamás. Fue doña Elena quien rompió eso. Se dio cuenta. Claro que se dio cuenta. Mujeres como Elena se dan cuenta cuando alguien se distrae, incluso si solo es la criada regordeta que cuida a los niños. Una mañana, mientras Marta ordenaba la cocina, Elena se apoyó en el marco de la puerta y le dijo, con esa voz suave que cortaba más que un cuchillo: «Marta, necesito decirte algo. Por tu bien. No te engañes con ese hombre. Sé que estás necesitada, pobrecita, y cualquier atención parece amor, pero mírate bien. ¿Crees que un hombre así querría algo contigo? Es educado, Marta, educado. No confundas la cortesía con el interés propio». Marta no respondió. Siguió secando el plato, que ya estaba seco. Le temblaban las manos, pero no la cara. Había aprendido, desde pequeña, a temblar solo por dentro. Elena continuó. «Digo esto porque me caes bien. Eres bueno en lo que haces. Pero cada uno tiene su lugar, ¿no? No te humilles». Cuando Elena se fue, Marta guardó el plato en la alacena, cerró la puerta y se quedó allí, mirándose las manos. Manos que cocinaban, que lavaban, que mecían, que reparaban, que acariciaban a niños que no eran suyos y que limpiaban una casa que nunca sería suya. Manos que nadie había sostenido. Las apretó con fuerza, como si intentara abrazarse con ellas, y respiró hondo hasta que el dolor regresó a su lugar habitual, ese rincón oscuro de su pecho donde guardaba todo lo que no podía mostrar. Esa noche, Marta no fue al corral, ni la siguiente, ni la siguiente. Elías se dio cuenta. Al tercer día, cuando fue a dejar su plato de comida, la miró de otra manera, no con lástima. Marta reconocía la lástima a kilómetros de distancia, y esto no era lástima, era algo más. Era una pregunta sin palabras. «¿Está todo bien?», preguntó. «Está bien», dijo, y se fue rápidamente. Elías miró fijamente el plato. Esta vez no había ninguna servilleta doblada debajo. Pasó una semana en esta nueva distancia. Los niños seguían yendo al corral, y Elías seguía recibiendo a cada uno con esa atención seria y silenciosa que parecía sanar algo en ellos, que ningún adulto había notado que estaba roto. Pedro empezó a ayudar con las cercas, sujetando el alambre mientras Elías grapaba. Ana Luisa traía dibujos todos los días. Ahora no era solo Trovão, era toda una familia de caballos, con nombres e historias. Y Tomás seguía pidiendo mimos con la regularidad de quien pide oxígeno. Marta observaba todo desde lejos, desde la ventana de la cocina, la puerta del lavadero, la esquina del tendedero. Vio y sintió aquello que crecía en su pecho, ese calor que no provenía de la estufa, ese dolor que no provenía de la humillación, un deseo que nunca se permitió nombrar. Ser parte de algo, pertenecer, ser elegida. No por obligación, no por falta de elección, no por caridad. Ser elegida porque alguien la miró y vio algo valioso. Pero las palabras de Elena habían surtido efecto. Estaban ahí, como clavos en la madera, manteniéndolo todo en su lugar. «Mírate, ¿crees que un hombre querría tener algo que ver contigo?». Un viernes por la tarde ocurrió algo que lo cambió todo. Doña Elena recibió una llamada y tuvo que viajar urgentemente a la capital. Su madre se había caído y se había roto el fémur. Elena hizo la maleta en 20 minutos. Le dio a Marta instrucciones rápidas sobre los niños y antes de salir, la miró con una mirada de advertencia. «Cuida esta casa. Y cuídate». Ese «cuídate» no era preocupación, era una amenaza. Elena se fue, y la granja se sentía extrañamente iluminada, como si alguien hubiera abierto una ventana que llevaba años cerrada. Los niños se dieron cuenta. Pedro sonrió más. Ana Luisa cantaba mientras dibujaba. Tomás durmió sin llorar por primera vez en semanas. La primera noche sin Elena, Marta preparó la cena y sin pensarlo demasiado, o pensándolo demasiado, pero fingiendo no hacerlo,
Preparó un plato extra. Colocó la comida en una bandeja, la cubrió con un paño de cocina limpio y la llevó al corral. Elías estaba sentado en el mismo taburete, remendando un guante de cuero. Al ver a Marta, levantó lentamente la vista y en sus ojos había algo que parecía alivio. Colocó el plato en la caja junto a él. Esta vez no le dio la espalda. Se quedó allí, con las manos cruzadas, como si no supiera qué hacer con ellas. Elías la miró el plato y dijo: «Siéntate». Ella se sentó. Comieron juntos. Él en el taburete, ella en la caja. La lámpara proyectaba una luz amarilla sobre ambos, y las sombras que se formaban en la pared eran grandes y cercanas, como si sus cuerpos, en la versión proyectada por la luz, ya supieran lo que sus cuerpos reales aún no se atrevían a hacer. «¿Por qué dejaste de venir?», preguntó sin rodeos, sin delicadeza calculada, con la cruda sinceridad de quien no ha aprendido a ocultar sus sentimientos. Marta miró al suelo. «Pensé que estaba molestando a alguien». «¿Quién dijo eso?». Ella no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Elías terminó de masticar, dejó el plato a un lado y se quedó mirando sus botas un rato. Luego habló lentamente, como si pisara tierra que se desmoronaba. «Me he pasado la vida siendo tratado como un idiota. Llego a un lugar, hago el trabajo y me voy. Nadie me pregunta mi nombre. Nadie me pregunta si estoy bien. Nadie me toca. Estoy acostumbrado. Pero entonces llegué aquí y había una mujer que trajo comida con sabor a casa y 3 niños corrieron a verme como si fuera alguien especial. Y allí estabas, sentada a mi lado, en silencio, y sentí que, por primera vez en muchos años, estaba en un lugar donde quería estar». Marta no lo miró. Si lo hacía, lloraría, y temía que si empezaba a llorar, no pararía nunca. «No soy bonita», dijo casi sin voz. «Sé quién soy. Sé lo que la gente ve cuando me mira. No soy lo suficientemente buena para ningún hombre. No soy lo suficientemente buena para ser esposa, ni novia, ni nada por el estilo. Sé cuidar niños. Sé cocinar. Sé limpiar. Sé estar callada. Eso es todo lo que sé hacer». Elías dejó que el silencio se prolongara entre ellos por un momento. Luego se volvió hacia ella y le dijo, con la voz más profunda y dulce que Marta jamás había escuchado de un ser humano: «No busco una mujer hermosa. Ya la tuve. Y se fue cuando se acabó el dinero. Busco una mujer que me haga querer quedarme. Y cada vez que como la comida que preparas, cada vez que te veo con esos niños, cada vez que te recuerdo sentada allí en esa caja, tranquila, a mi lado, sin pedir nada, sin exigir nada, pienso, esta mujer es el lugar donde quiero vivir». Marta levantó la vista, y por primera vez en 32 años, miró directamente a los ojos de un hombre que la miraba directamente. No a su cuerpo, no a su tamaño, no a lo que faltaba o sobraba, a ella, a quien era cuando nadie la medía. Y ella lloró. No con la discreción que conocía. Lloró como quien abre una presa. Lloró con todo el cuerpo, las manos en la cara, los hombros temblorosos, con un sonido que provenía de un lugar tan antiguo y profundo que parecía pertenecer a otra vida. Lloró por cada vez que la ignoraban, por cada vez que la comparaban, por cada vez que comía sola en el fondo de la cocina, por cada vez que se miraba al espejo. Dio una vuelta por el almacén y miró hacia otro lado, recordando cada vez que sonrió cuando quería gritar, cada vez que dijo «todo está bien» cuando nada lo estaba. Elías no la abrazó, no de inmediato. Se quedó allí, cerca, esperando, como quien sabe que ciertos dolores necesitan espacio para salir. Cuando el llanto de Marta empezó a amainar, cuando se convirtió en una respiración entrecortada y sollozos espaciados, extendió su mano, esa mano grande y callosa, sucia de tierra y grasa, y la colocó sobre la de ella. Eso fue todo. Una mano sobre la otra. Y Marta sintió ese roce recorrer todo su cuerpo como si fuera la primera vez que alguien le confirmaba su existencia. Se quedaron allí hasta que la luz de la farola casi se apagó. No se besaron, no les hizo falta. Lo que ocurrió esa noche fue más grande que un beso, más íntimo que cualquier roce. Fue el reconocimiento de 2 soledades que finalmente se encontraron y dijeron, sin necesidad de palabras, «te veo». En los días siguientes, la granja se transformó de una forma que no se podía medir con los ojos, sino sentir con todo el cuerpo. Marta cocinaba mientras cantaba, no en voz alta para que nadie la oyera, pero cantaba, y ese solo hecho era una revolución silenciosa. Los niños pasaban las tardes en el corral, y ahora Marta iba con ellos. Se sentaba en el cajón, que Elías había lijado y cubierto con un trozo de cuero viejo para hacerlo más cómodo, y se quedaba allí mientras Pedro aprendía a atar alambre. Ana Luisa dibujaba caballos cada vez más hermosos y Tomás dormía en el regazo de Elías o en el de ella, alternando entre ambos como si fueran 2 mitades del mismo lugar. Elías no era hombre de grandes gestos.
pero empezó a aparecer en la puerta de la cocina temprano por la mañana antes de empezar a trabajar, solo para saludar con la mano y beber el café que Marta le había dejado preparado en una taza azul que había reservado para eso. Un día, trajo una ramita de flor silvestre del bosque, una sencilla flor amarilla que crecía entre las piedras, y la colocó sobre la caja donde Marta estaba sentada. No dijo nada, no hacía falta. Marta vio la flor, la sujetó con ambas manos y lo guardaba dentro del recetario de su madre, entre la página del pan de maíz y la del arroz con leche. Todo parecía encaminarse hacia un buen lugar, un lugar posible, no perfecto, no grandioso, pero real. Y real era más de lo que Marta jamás se había atrevido a desear. Elena regresó un domingo. Llegó con el coche lleno de maletas, con el ánimo ensombrecido por 2 semanas cuidando a una madre que la trataba con la misma indiferencia con la que había tratado a Marta. Entró en la casa, miró a su alrededor con ojos de inspector y enseguida se dio cuenta de que algo había cambiado. No la casa. La casa estaba impecable, más limpia que nunca, la comida lista, los niños bañados y peinados. Lo que había cambiado era Marta. Elena no supo decir qué era exactamente, pero algo en la forma de moverse, en la postura de los hombros, en su aspecto, era diferente. Había en ella una verticalidad que antes no existía, una presencia. A Elena no le gustó. El lunes por la mañana, Elena fue al corral a revisar el progreso de las obras. Las cercas estaban casi terminadas, solo faltaba la sección que bordeaba el río. Elías le explicó en pocas palabras lo que faltaba. Elena escuchó, asintió y luego, como con naturalidad, preguntó: «¿Marta te trata bien? ¿Te trae la comida como es debido?» «Sí», dijo Elías. «La señora Marta es muy atenta». «¿Señora Marta?», repitió Elena, saboreando la palabra como si fuera agria. «¿La llamas, señora?» Elías no respondió. Volvió a trabajar. Elena regresó a casa con la mandíbula apretada. Esa noche, mientras Marta bañaba a Tomás, Elena apareció en el baño y dijo, sin previo aviso: «Se va la semana que viene. Cuando terminen la cerca, se irá. Y hará lo que hacen los hombres como él. Irá a el próximo trabajo, la próxima granja, y no recordarás tu nombre en 2 meses. Así que, por Dios, Marta, despierta. No te hagas la tonta». Marta continuó enjabonando a Tomás. «Sé que lo hará», dijo con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. «Siempre lo supe». «Entonces, ¿por qué pones esa cara tonta?» Marta se detuvo, miró a Elena, y por primera vez en 5 años habló con una voz que no se disculpaba por existir. «Porque aunque se vaya, aunque no lo vuelva a ver, sabré que alguien me miró y vio algo. Y eso es más de lo que he tenido en toda mi vida en esta casa». Elena abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. No dijo nada. Salió del baño con la cara de alguien a quien le hubieran dado una bofetada sin que nadie levantara la mano. Los últimos días de Elías en la granja transcurrieron con la cruel velocidad con la que el tiempo se detiene. Las cercas estaban cerradas, los postes alineados, el alambre estirado. El trabajo era hermoso, robusto, hecho con la precisión de quien pone en las cosas que construye el mismo cuidado que a él le hubiera gustado recibir. La víspera de partir, Elías pidió hablar con Marta. Se encontraron detrás de la casa, cerca del lavadero, al final de una tarde en la que el cielo estaba tan rojo que parecía como si alguien hubiera derramado pintura sobre el mundo. Elías sostenía su sombrero en la mano. Marta nunca lo había visto sin uno. Tenía la cabeza parcialmente calva, con canas pegadas por la marca del sombrero, y parecía más pequeño, más vulnerable, más humano. Se quedó allí un rato mirando al suelo, organizando palabras que, evidentemente, no le salían con facilidad. «Voy a terminar un trabajo en Goiás. Tardaré unos 40 días. Luego tengo otro en Minas. Dentro de unos 30 días, más o menos. Tengo un pequeño terreno cerca de Araguari. No es grande, no es bonito, casi no tiene nada. Hay una casa que necesita reformas, un potrero que necesita limpieza y un silencio que necesita alguien con quien compartirlo». Levantó la vista. «No sé hablar con belleza, no sé hacer promesas. Ya he hecho promesas antes y no pude cumplirlas, y eso me devoró por dentro. Pero puedo decir lo que sé. Sé que quiero volver. Sé que quiero que estés allí cuando regrese. Y sé que esa tierra de allá no es nada por sí sola, pero contigo puede ser algo». Marta no dijo que sí. No dijo que no. Dijo: «Necesito tiempo». «Lo sé», dijo Elías. «No pido prisa. Pido permiso para esperar». Y fue la cosa más hermosa que alguien le había dicho jamás a Marta. Elías se fue a la mañana siguiente, antes del amanecer, como solía hacerlo Marta, a la hora en que la oscuridad es más suave. Marta oyó arrancar la camioneta.
Oyó el motor chisporrotear 2 veces, oyó las ruedas en el suelo y oyó el silencio que siguió. Un silencio que pesaba de forma distinta a todos los demás silencios que conocía, porque éste estaba lleno, no vacío. Las semanas siguientes fueron extrañas. La granja volvió a su rutina, pero Marta no. Algo en su interior se había transformado, como un mueble que cambia de posición y hace que toda la habitación parezca diferente. Seguía despertándose temprano, cocinando, cuidando a los niños con el mismo amor desenfrenado de siempre. Pero ahora había una inquietud en sus gestos, una pregunta que se hacía cada noche antes de acostarse, mirándose en el espejo redondo, ya no desviando la mirada, sino mirando al frente, lentamente, intentando ver lo que Elías había visto. Pedro preguntó cuándo volvía el chico de la cerca. Ana Luisa guardaba dibujos nuevos en una carpeta para cuando viniera. Tomás miró el corral vacío y preguntó: ¿regazo? Con esa voz de quien no entiende por qué la gente se va. Elena se dio cuenta de todo, por supuesto, y en lugar de atacar, cambió de estrategia. Empezó a ser amable, terriblemente amable. Elogió la comida de Marta. Le dio la tarde libre. Se compró un vestido, holgado, oscuro, sin forma, y él dijo que era un regalo. Marta lo aceptó todo con cortesía y desconfianza. Reconoció esa bondad. Era la bondad de quien quiere mantener a alguien en su lugar. 2 meses después, llegó una carta. No por correo, sino por un camionero que pasaba por la finca para pedir agua. «Hay un paquete para doña Marta», dijo el hombre, entregándole un sobre amarillento y arrugado. Marta recogió la carta con ambas manos, la llevó a la trastienda, se sentó en la cama y la abrió. La letra era torcida y apretada, como la de alguien que no está acostumbrado a escribir. Tenía errores gramaticales, palabras tachadas y reescritas, y una mancha que podría haber sido de café o algo más. La carta decía: Marta, terminé el trabajo en Goiás. Me voy a Minas ahora. El terreno sigue ahí. Limpié el pasto, arreglé el techo de la casa, puse una cortina en la ventana del dormitorio. Azul, porque recordé que la taza que me reservabas era azul. No sé si ya te decidiste, no sé si la querrás, pero la puerta está abierta y te espero, sin prisa, con esperanza. Elías. Marta la leyó 3 veces. A la tercera ya no podía ver las letras porque tenía la vista borrosa. Dobló la carta, la metió dentro del recetario de su madre, entre la flor amarilla seca y la receta de arroz con leche, y se sentó en el borde de la cama un buen rato, escuchando a su propio corazón latir un latido que finalmente reconoció. No era miedo, era valentía intentando nacer. Marta tardó 2 semanas más en tomar la decisión, no porque dudara de Elías, sino porque dudaba de sí misma. Toda su vida le había enseñado que quedarse era más seguro que irse, que conformarse dolía menos que arriesgarse, que las mujeres como ella no tenían derecho a desear más. Cada día, la voz de Elena se mezclaba con la de su madre, con las voces de sus profesores, con las de sus compañeros de clase, con la voz del mundo entero diciendo lo mismo de diferentes maneras. Quédate donde estás. No tienes otro lugar para ti. Pero allí estaban los ojos de Elías, y allí estaba la taza azul, y había una cortina del mismo color en una ventana de Araguari, y había una puerta abierta. Fue Pedro quien, sin saberlo, la ayudó a decidir. Una noche, mientras Marta lo acostaba, el niño le tomó la mano y le dijo: «Tata, ¿por qué no te vas y te pones contenta?» «Estoy feliz aquí con todos vosotros», dijo Marta. Pedro la miró como la miran los niños de 9 años cuando saben que un adulto miente. «Estás bien aquí, pero no eres feliz. La felicidad es diferente». Marta apagó la luz. Se quedó a oscuras, sosteniendo la mano del niño hasta que se durmió. Y cuando se durmió, se quedó un rato más mirando el techo que no era suyo, escuchando el ventilador que no era suyo, palpando la cama que no era suya, en la casa que nunca sería suya. Y comprendió que Pedro tenía razón. Ser bueno no era lo mismo que ser feliz, y se había pasado toda la vida confundiendo lo uno con lo otro. A la mañana siguiente, Marta fue a hablar con Elena. La encontró en el balcón, tomando café y hojeando una revista. «Señora Elena, necesito decirle algo». Elena bajó la revista. «Habla». «Me voy». El silencio duró 5 segundos, pero parecieron 5 minutos. Elena colocó la taza sobre la mesa con excesivo cuidado, como si el cuidado con la taza fuera su único control sobre la situación. «¿A dónde?» «A Araguari». Elena soltó una risa corta, seca y sin humor. «Ir tras ese hombre. Para venir tras de mí». Helen la miró, y por un instante, solo un instante, algo cruzó su rostro que no era ira, ni desprecio, ni sarcasmo. Era algo más, algo que se parecía mucho a la envidia de alguien que nunca tuvo el valor de hacer lo que Marta hacía,
la envidia de alguien que seguía atrapado en una vida cómoda y la llamaba sabiduría. ¿Y los niños?, preguntó Elena, y por primera vez se le quebró la voz. Los niños son tuyos, doña Elena. Siempre lo han sido. Solo los cuidé mientras tú no podías. Ahora tendrás que arreglártelas tú. Helen tragó saliva. Abrió la boca como para decir algo hiriente, algo que pondría a Marta en su sitio, pero miró a aquella mujer de pie en el balcón, con las manos cruzadas, la barbilla levantada de una forma que nunca antes había visto, y no encontró las palabras, porque Marta ya no preguntaba, estaba informando. Y hay una gran diferencia entre una mujer que pregunta y una que informa, y Elena sintió esa diferencia como quien percibe un cambio en el viento. Despedirse de los niños fue lo más difícil. Pedro no lloró. Su rostro permaneció serio, con los labios apretados, conteniéndolo todo, tal como Marta le había enseñado sin querer. Ana Luisa lloró y le dio la carpeta completa de dibujos, incluyendo el trueno original. Tomás no entendió. Extendió los brazos y dijo, «Tata», con esa voz que parecía una oración, y Marta lo abrazó fuerte, aspiró su aroma, imprimió ese peso en sus brazos y se lo devolvió a Elena con un dolor que sabía que llevaría para siempre, pero que era diferente de otros dolores. Este era un dolor limpio, el dolor de alguien que había elegido. Marta salió en un autobús que salía a las 6 de la mañana desde São Roque das Palmeiras. Llevaba una pequeña bolsa, el libro de cocina de su madre, el cuaderno de dibujo de Ana Luisa y la carta de Elías doblada en el bolsillo de su vestido. Al salir el autobús de la estación, miró por la ventana y vio cómo la ciudad se encogía. Las casas se hacían más pequeñas, los campos se abrían y sintió un mareo que no era miedo. Era la sensación de alguien que se movía por primera vez después de toda una vida de estar quieto. El viaje duró 9 horas. Marta durmió en algunos tramos, despertó en otros, comió un panecillo con mantequilla que había envuelto la noche anterior y miró por la ventana con la atención de quien ve el mundo por primera vez. En algún punto, entre Uberlândia y Araguari, el campo cambió de color, se volvió más verde, más abierto, y pensó que quizás era una señal, o quizás era solo un campo, y que tal vez la diferencia no importaba. Llegó a Araguari al final de la tarde. Bajó del autobús con las piernas entumecidas y el corazón acelerado. Preguntó en las tiendas si alguien conocía a un hombre llamado Elías, dueño de un terreno en la zona, alrededores. El segundo hombre al que preguntó lo conocía. ¿Elías? ¿El de la cicatriz? Sí, lo conoce. Su terreno está allá arriba, a unos 12 kilómetros. Camino de tierra, segunda entrada a la derecha después del puente del arroyo. Un hombre que repartía leche en una camioneta la llevó. El hombre no hizo preguntas. La dejó en la segunda entrada a la derecha, después del puente, como se le indicó, y continuó su camino. Marta se quedó sola en el camino de tierra, con la maleta en la mano, mirando un sendero que ascendía entre 2 colinas cubiertas de hierba. El sol estaba bajo, dorado, y proyectaba una luz prolongada sobre todo, haciendo que cada cosa, cada árbol, cada piedra, cada hoja, pareciera más clara, más real, más presente de lo habitual. Caminó lentamente por el sendero, no por cansancio, por respeto al momento. Quería sentir cada paso, quería que sus pies registraran esa nueva tierra, ese suelo que algún día podría ser suyo, ese lugar que aún no tenía nombre, pero que ya tenía una cortina azul en la ventana. Al llegar a la cima de la colina, vio la casa. Pequeña, de ladrillo sencillo, con un techo recién reparado que relucía a la luz del atardecer. Había un tendedero con una camisa y un pantalón colgados. Un perro flacucho dormía en el porche. Y, de hecho, había una cortina azul en ventana del dormitorio. Elías estaba de espaldas a un tanque de agua, lavándose las manos. No la vio venir, no la oyó. Fue el perro el que levantó la cabeza primero, olfateó el aire y ladró una vez. Un ladrido perezoso y curioso. Elías se dio la vuelta y vio a Marta, de pie en lo alto de la colina, con la maleta en la mano, el vestido arrugado por el viaje, el cabello suelto al viento, la luz del sol golpeando su espalda y delineando una silueta que, en ese momento, en esa exacta configuración de luz y sombra y distancia, era lo más hermoso que Elías había visto en toda su vida. No corrió, no gritó, no hizo nada de lo que se ve en las películas. Simplemente se quedó allí, con las manos mojadas, mirándola, y sonrió. Una sonrisa que empezó en sus ojos y se extendió por todo su rostro, lentamente, como el amanecer. Marta dejó caer su bolso al suelo y se acercó a él. Cuando estuvo cerca, lo suficiente para oler la tierra y el jabón que emanaba de él, Marta dijo, con voz firme pero temblorosa, como un puente que se tambalea pero no se derrumba, «Vine». Elías tomó sus manos, esas manos grandes, gruesas y agrietadas, y las sujetó con las suyas, que eran idénticas. La mano de un trabajador sujetando la mano de otro trabajador.
la mano de alguien que era una herramienta sujetando la mano de alguien invisible. Y dijo: «Lo sé, la puerta estaba abierta». No se besaron en ese momento. Se quedaron allí, tomados de la mano, mirándose con la quietud de quien no necesita nada más, porque todo lo necesario ya estaba sucediendo. El cachorro volvió a dormirse. El sol seguía poniéndose. El viento hacía oscilar la cortina azul de la ventana como si la casa respirara. Más tarde, mucho más tarde, cuando ya había caído la noche y las estrellas habían aparecido con esa intensidad que solo existe lejos de las ciudades, Marta estaba sentada en el porche de la casa, su casa, con una taza de café en la mano. Elías estaba de pie junto a ella, en el cómodo silencio que habían construido juntos, un silencio que ahora tenía una dirección específica. Desde el interior de la casa llegaba el olor a arroz, porque Marta ya había encontrado la cocina, organizado la compra y empezado a transformar esas paredes en un hogar. Miró al cielo y pensó en Pedro, en Ana Luisa, en Tomás. Pensó en las manos extendidas de Tomás diciendo «Tata», y sintió el dolor que había prometido soportar. Pensó en Elena, sola con sus hijos por primera vez de verdad, y no sintió rabia, sintió una extraña compasión, la compasión que nace cuando finalmente nos liberamos de quienes nos tenían cautivos y nos damos cuenta de que esa persona también estaba prisionera. Pensó en su madre, en el libro de cocina, en la flor amarilla seca entre las páginas, en la imagen de Nuestra Señora que colgaba en la pared de su nueva habitación, la habitación con la cortina azul, en el espejo redondo que había quedado en la granja y en cómo ya no lo echaba de menos, porque ahora tenía ojos que hacían el trabajo que el espejo nunca supo hacer. «¿En qué estás pensando?», preguntó Elías. Marta tomó un sorbo de café, lo miró y dijo una verdad tan simple que dolió por su belleza. «Pienso que toda mi vida pensé que no valía nada, que era demasiado grande, demasiado fea, demasiado invisible. Y ahora estoy aquí, sentada en mi balcón, junto a un hombre que puso una cortina azul en su ventana porque recordó la taza que le reservé. Y pienso que quizá el problema nunca fui yo, quizá el problema fue el lugar». Elías no dijo nada. Simplemente extendió el brazo y lo puso sobre sus hombros, y Marta apoyó la cabeza en su hombro, ese hombro donde Tomás había apoyado la cabeza meses antes, y sintió el peso de su propio cuerpo, por primera vez, no como una carga, sino como una presencia, como algo que existía, que ocupaba espacio, que tenía valor. El viento soplaba entre las colinas, levantando un olor a tierra húmeda, aunque no había llovido. Los grillos cantaban con una regularidad que parecía una plegaria. El perro roncaba en el porche, y la cortina azul se balanceaba en la ventana de una casa pequeña, sencilla, imperfecta, donde dos personas que el mundo había olvidado finalmente se recordaban, y se quedaron allí, juntos, en el lugar correcto.